¿Cansado de sentir que tu mente quiere avanzar, pero tu disciplina siempre se queda atrás? Hoy vas a descubrir que no es falta de capacidad, sino falta de los estímulos correctos para que tu cerebro realmente disfrute estudiar. En estas 2 horas vamos a desbloquear los mecanismos psicológicos que usan las personas con una mente indestructible, y tú podrás aplicarlos desde hoy mismo. Antes de empezar, cuéntame, ¿a qué hora nos encontramos hoy y desde qué rincón del mundo estás escuchando este compromiso contigo mismo? Déjamelo en los comentarios, y ahora sí, vamos a buscar el primer punto. Imagina por un momento que tu cerebro funciona como un sistema de recompensas que siempre está evaluando si algo vale la pena o no. No le importa si es importante para tu futuro, si te conviene académicamente o si te ayudará a construir una vida mejor. Solo le importa una cosa, si le genera una sensación inmediata de bienestar. Y aquí está el problema. El estudio, por defecto, no suele ofrecer esa recompensa instantánea. Es abstracto, a veces lento, y la gratificación está tan lejos en el tiempo que el cerebro lo descarta antes siquiera de empezar. Pero cuando comprendes cómo funciona este mecanismo, puedes hackearlo. Puedes entrenar literalmente a tu mente para que empiece a asociar estudiar con placer, satisfacción y victoria personal. La clave está en reducir la distancia entre el esfuerzo que haces y la recompensa que recibes. Cuando esa distancia es muy grande, el cerebro se rinde. Pero cuando la acortas y empiezas a introducir pequeñas sensaciones positivas justo después de cada avance, activas un circuito de dopamina que cambia por completo tu relación con el estudio. No se trata de darte grandes premios ni de caer en recompensas externas superficiales. Se trata de entrenarte para sentir satisfacción por el simple acto de progresar. La dopamina no es solo la molécula del placer, es la molécula de la anticipación, la que te empuja hacia adelante. Y si consigues que tu mente anticipe un beneficio cada vez que estudias, el hábito deja de ser un castigo y se convierte en algo que tu propio cerebro busca. Para lograrlo, el primer paso es hacer que tu progreso sea visible. Cada vez que estudias y avanzas, por pequeño que sea, tu cerebro necesita verlo. Puedes usar un registro, un cuaderno, una aplicación o incluso trazos en una hoja. Lo importante es que la evidencia esté ahí. Cada marca es una señal que tu cerebro interpreta como voy ganando, y ese mensaje libera dopamina. Y lo más interesante es que, con el tiempo, tu mente no necesitará ni siquiera la recompensa externa. Sola comenzará a generar satisfacción con el acto de avanzar. Al principio puede parecer insignificante, pero si lo haces de manera constante durante varios días, empieza a surgir un fenómeno poderoso. La motivación ya no depende de querer estudiar, sino de no querer romper la cadena de pequeñas victorias que estás construyendo. Otro elemento clave está en redefinir lo que consideras una recompensa. Mucha gente cree que la única recompensa válida es parar a descansar, mirar el móvil o comer algo. Pero el verdadero efecto dopaminérgico aparece cuando asocias la recompensa a algo que refuerza tu identidad de persona disciplinada. Puede ser una frase que te dices a ti mismo, un gesto físico, una respiración profunda, un pequeño ritual de cierre. Cosas que conecten directamente el esfuerzo que acabas de hacer con una sensación interna de orgullo. Esa es la clase de recompensa que educa al cerebro, porque no refuerza el escape, refuerza el avance. También es muy útil empezar tus sesiones de estudio con una microtarea diseñada para darte un golpe inmediato de dopamina. Algo tan sencillo que no puedas fallar: leer un solo párrafo, copiar un concepto, subrayar la primera línea. Esta pequeña acción inicial desbloquea la resistencia mental y hace que tu cerebro sienta que ya está dentro del proceso. De pronto, la sesión deja de parecer una montaña y comienza a sentirse como una serie de pequeños escalones que puedes subir sin ningún problema. Pero la parte más profunda de este proceso ocurre cuando empiezas a notar cómo cambia tu diálogo interno. La dopamina no solo recompensa el avance, también moldea la percepción que tienes de ti mismo. Cada vez que completas una microtarea y te das un refuerzo inmediato, envías un mensaje muy claro a tu mente: soy alguien que progresa. Esa frase, repetida a través de acciones, no de palabras, reprograma tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tu comportamiento empieza a sostenerse solo. No se sostiene por fuerza de voluntad, sino por coherencia interna. Tu cerebro quiere seguir actuando como la persona en la que se está convirtiendo. Y aquí sucede algo realmente transformador. Llega un momento en el que no necesitas obligarte a estudiar. Tu mente, literalmente, empieza a desearlo. Porque lo asocia con una sensación interna de logro,
claridad, control y crecimiento. Ya no es una lucha contra ti mismo. Es una invitación a sentirte bien contigo, a experimentar esa pequeña chispa de satisfacción cada vez que avanzas un centímetro más. Y aunque las recompensas sean pequeñas, el efecto acumulado es enorme. Tu cerebro aprende rápido, pero se acostumbra aún más rápido. Lo que hoy parece un esfuerzo, mañana puede convertirse en tu nueva normalidad. Piensa en esto cada vez que estés a punto de renunciar, no necesitas grandes cambios. Solo necesitas un sistema de pequeñas recompensas que mantenga tu dopamina viva y alineada con tus objetivos. Un hábito no nace del esfuerzo enorme, sino de cientos de microvictorias que tu cerebro empieza a amar. Y cuando eso ocurre, estudiar deja de ser algo que haces por obligación. Se convierte en algo que tu mente pide, porque cada sesión es una oportunidad de sentirte más fuerte, más capaz y más dueño de tu propio camino. Hay un momento crucial que determina si tu sesión de estudio será productiva o si terminarás perdiéndote entre distracciones: los primeros 30 segundos. Ese instante inicial es donde tu cerebro decide si debe entrar en un estado de concentración profunda o quedarse en modo automático, buscando estímulos fáciles. Y aunque parezca algo insignificante, este pequeño margen puede cambiar por completo tu capacidad de enfoque si lo entrenas adecuadamente. Aquí es donde entra la idea de crear un pequeño ritual, algo tan simple y tan repetido que tu cerebro lo asocia automáticamente con el inicio de un estado mental diferente. Un interruptor interno que tú controlas. La psicología del comportamiento explica que los hábitos no se activan por motivación, sino por señales. Nada ocurre porque tienes ganas, ocurre porque tu cerebro detecta un patrón. Por eso, cuando construyes un ritual de inicio, no estás haciendo una acción aleatoria, estás enviando a tu mente un mensaje directo. Estás diciéndole: ahora toca entrar en modo concentración. Y lo más fascinante es que no importa lo que elijas como ritual, lo importante es que sea siempre igual, rápido y fácil de repetir. Puede ser ordenar brevemente tu espacio, abrir tu cuaderno por una página específica, tomar un sorbo de agua, poner una canción instrumental concreta o incluso respirar de cierta manera. Lo esencial es que se convierta en una señal que marca la transición entre la distracción y el enfoque. Cuando repites el mismo ritual día tras día, tu cerebro empieza a anticipar lo que viene después. Y la anticipación es la clave. Sin anticipación, no hay concentración. Porque la atención no se activa por obligación, se activa por expectativa. Si cada vez que realizas tu ritual inicias inmediatamente después una sesión de estudio, tu sistema neuronal comienza a asociarlo. Es igual que cuando hueles un aroma que te recuerda a un lugar o escuchas una música que te transporta a un momento concreto. Tu cerebro, sin que tú lo notes, empieza a preparar sus recursos cognitivos. Baja el ritmo de distracción, disminuye la necesidad de estímulos rápidos y dirige tu energía hacia la tarea relevante. Es como si fueras entrenando a tu mente para que entre en un estado más profundo, más estable, más silencioso. Este ritual también es una herramienta contra la procrastinación. La procrastinación no es falta de disciplina, es un mecanismo de defensa que intenta protegerte de la incomodidad. Pero los rituales son atajos psicológicos que engañan al cerebro. Le dicen: no vamos a empezar a estudiar aún, solo vamos a hacer este pequeñísimo gesto. Ese gesto es tan sencillo que no activa resistencia, y sin darte cuenta, te coloca justo al borde de comenzar. Lo difícil nunca es estudiar, lo difícil es empezar. Pero si tu inicio está automatizado, si ya no depende de voluntad sino de una señal repetida, entonces la barrera inicial se vuelve casi inexistente. A medida que lo practicas, empiezas a sentir algo interesante. El inicio del estudio deja de ser una lucha. Esa pequeña secuencia que repites se vuelve reconfortante, incluso familiar. Sientes que te coloca mentalmente en un espacio donde puedes concentrarte mejor. Y cuanto más consistente seas, más fuerte se vuelve esa conexión. Tu cerebro aprende rápido, pero lo que más le gusta son los patrones. Le encanta saber qué viene después porque eso reduce la fricción interna, el ruido mental y la necesidad de tomar decisiones innecesarias. De repente, estudiar ya no empieza con un caos de pensamientos, sino con una estructura que tú mismo diseñaste. También es importante que tu ritual sea personal. No tiene que ser complejo, ni estético, ni perfecto. Solo tiene que tener significado para ti. Podrías encender tu lámpara, ajustar tu postura, escribir una frase motivadora o colocar tu móvil boca abajo.
Lo importante es la coherencia. Porque un ritual no es magia, es repetición. Y la repetición construye conexiones neuronales que hacen que tus acciones sean automáticas. Cuando logras que el inicio de tu sesión se vuelva automático, liberas energía mental que antes perdías luchando con la duda, la pereza o la resistencia. Dejas de negociar contigo mismo y simplemente avanzas hacia el estudio como si fuera la opción natural. Y lo más poderoso de este proceso es cómo empieza a transformar tu identidad. Con el tiempo, el ritual deja de ser una acción externa y se convierte en una parte de ti. Eres alguien que se prepara para concentrarse, alguien que se toma en serio su crecimiento, alguien que entra en su espacio mental de estudio con intención. Cada vez que realizas el ritual, te recuerdas a ti mismo que estás eligiendo ser una persona enfocada. Y esa identidad, reforzada día tras día, crea una base emocional sólida que te acompaña incluso en los días difíciles. Si prestas atención, notarás cómo tu mente comienza a cambiar su respuesta. Lo que antes era resistencia ahora es familiaridad. Lo que antes era esfuerzo ahora es rutina. Y cuando la rutina se convierte en un puente hacia un estado mental de claridad, estudiar deja de sentirse pesado y empieza a sentirse como algo natural. Esto no sucede de un día para otro. Pero sucede. Porque el cerebro humano es predecible, sigue señales. Y tú puedes elegir cuáles serán esas señales. Un pequeño ritual, repetido con intención, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para reconstruir tu capacidad de concentración desde adentro. Y cuando eso ocurre, estudiar deja de ser una obligación y se transforma en una práctica mental que te impulsa, te centra y te fortalece. Muchas personas creen que para mejorar su disciplina necesitan hacer un cambio radical, como estudiar durante horas de golpe, eliminar todas las distracciones de inmediato o convertirse, de un día para otro, en alguien totalmente diferente. Pero la neurociencia es clara, el cerebro no responde bien a los saltos bruscos, responde a la progresión. Cuando intentas forzarte a hacer demasiado pronto, tu mente interpreta el esfuerzo como una amenaza y te devuelve ansiedad, agotamiento y resistencia. Por eso, en lugar de buscar grandes transformaciones instantáneas, es mucho más efectivo aplicar aumentos pequeños, específicos y sostenibles. Esta es la esencia del progreso real, crecer sin romperte. La idea es entrenar tu capacidad de estudio igual que entrenarías un músculo. No vas al gimnasio el primer día esperando levantar 100 kilos. Empiezas pequeño, construyes fuerza, adaptas tu cuerpo y avanzas poco a poco. El estudio funciona exactamente igual. Cuando decides que hoy estudiarás solo 5 minutos más que ayer, estás construyendo un hábito sin activar la alarma interna del cerebro. Porque ese pequeño aumento no genera miedo, no genera rechazo, no genera agotamiento mental. Es lo suficientemente pequeño para ser aceptado, pero lo suficientemente grande para generar adaptación. Esa combinación es perfecta para fortalecer tu disciplina desde adentro. Cada vez que aumentas tu esfuerzo de manera progresiva, estás entrenando una habilidad llamada tolerancia cognitiva. Esto significa que tu mente empieza a acostumbrarse a sostener un nivel mayor de concentración sin agotarse tan rápido. Y lo mejor es que este crecimiento es acumulativo. Si hoy aumentas 5 minutos, mañana 5 más, y pasado otros 5, en poco tiempo habrás duplicado o triplicado tu capacidad de estudio sin haberte obligado nunca a hacer algo que te pareciera imposible. El esfuerzo progresivo es casi imperceptible en el día a día, pero profundamente transformador con el tiempo. Lo más interesante es que esta estrategia no solo mejora tu tiempo de estudio, también mejora tu relación emocional con el proceso. Cuando te propones metas descomunales, lo más probable es que falles, y cada fallo erosiona tu autoestima. Pero cuando avanzas poco a poco, acumulas victorias pequeñas pero constantes. Y esas victorias tienen un impacto enorme en tu motivación. El cerebro ama ganar. Ama sentir que está avanzando, aunque sea lentamente. Y cada vez que cumples un pequeño aumento, refuerzas la identidad de alguien disciplinado. La disciplina no se construye en los días perfectos, se construye en los días en los que haces un poco más, a pesar de no sentirte al 100%. Para aplicar esta regla en tu vida, no necesitas complicarte. Puedes empezar por elegir un tiempo base, un punto de partida que no te genere resistencia. Tal vez sea 10 minutos, 20, o incluso 5 si estás pasando una etapa especialmente difícil. Ese tiempo es tu mínimo sostenible, la base sobre la cual todo lo demás se construye. Y una vez que lo tienes,
Simplemente te comprometes a aumentarlo un poco cada cierto tiempo. Puede ser cada día, cada 3 días o cada semana, según tu ritmo. Lo importante es que avances, no que avances rápido. Recuerda que el progreso constante siempre será más poderoso que los arranques impulsivos que duran un día. También es útil aplicar esta regla no solo en el tiempo, sino en la dificultad. Puedes aumentar la complejidad del material que estudias, la profundidad con la que tomas apuntes o el nivel de concentración que mantienes. El esfuerzo progresivo no es solo hacer más, es hacer mejor. Y cuando mejoras tu calidad de trabajo de forma gradual, tu capacidad de aprender se expande de manera natural. Tu cerebro necesita estos desafíos controlados para crecer. Si todo es demasiado fácil, se aburre; si todo es demasiado difícil, se bloquea. Pero cuando ajustas el esfuerzo de forma progresiva, siempre estás en ese punto ideal donde el aprendizaje ocurre con fluidez. Este método también te protege de la fatiga mental. Cuando intentas estudiar mucho de golpe, quemas tu energía rápida y terminas agotado, frustrado y sin ganas de volver al día siguiente. Pero cuando avanzas paso a paso, tu mente se recupera al mismo ritmo que crece. No sientes saturación. No sientes rechazo. Sientes un progreso tan natural que, cuando miras atrás, te sorprende lo lejos que has llegado. Y eso genera una sensación poderosa de control personal. No estás a merced de tu motivación del día, estás construyendo una estructura interna que te sostiene incluso cuando no tengas ganas. Con el tiempo, este proceso cambia profundamente tu percepción del esfuerzo. Lo que antes te parecía imposible, ahora te parece normal. Lo que antes te costaba, ahora lo haces con facilidad. Y esta transformación no es una fantasía, es el resultado directo de haber respetado la manera en la que el cerebro aprende a adaptarse. Pequeños incrementos, repetidos con intención, crean una disciplina que no depende del ánimo ni de la fuerza de voluntad. Depende de la consistencia. Y quizás de lo más bonito de este método es que te enseña a confiar en ti mismo. Te demuestra que no necesitas hacer algo extraordinario para mejorar tu vida, solo necesitas avanzar un poco más de lo que avanzaste ayer. Un paso, un minuto, un pequeño esfuerzo que tu mente puede aceptar. Si mantienes ese ritmo, verás cómo tu capacidad crece más rápido de lo que imaginabas. Porque el progreso real no nace de lo que haces una vez, sino de lo que estás dispuesto a mejorar, aunque sea un poquito, todos los días. Cuando te enfrentas a una tarea grande, tu cerebro no solo ve trabajo, ve amenaza. Un capítulo completo, una pila de apuntes, un examen entero, todo eso activa una sensación interna de saturación, como si la mente dijera, esto es demasiado para mí. Y no porque no seas capaz, sino porque tu sistema cognitivo está diseñado para manejar cantidades limitadas de información en un mismo momento. Ese límite es lo que la psicología llama carga cognitiva. Cuando la superas, tu atención se dispersa, tu motivación cae, y tu cerebro empieza a buscar cualquier excusa para escapar. Pero cuando aprendes a fragmentar las tareas de forma inteligente, tu mente deja de sentirse abrumada y empieza a trabajar con una claridad que sorprende. La clave es entender que tu cerebro procesa mucho mejor lo pequeño y manejable que lo grande e indefinido. Cuando dices tengo que estudiar todo este tema, estás creando una nube mental de incertidumbre y confusión. No hay un punto de inicio, no hay un camino claro, no hay límites concretos. Pero si tomas esa misma tarea y la divides en partes mínimas, un párrafo, una página, un concepto, un ejercicio, la estructura cambia. Esa claridad reduce la carga cognitiva y te permite concentrarte porque lo que antes era un bloque gigante ahora es un camino con pasos. Y tu mente ama los caminos con pasos. Esto no solo mejora tu enfoque, mejora tu rendimiento. Cuando reduces la complejidad inmediata de una tarea, liberas espacio mental para procesar mejor la información. Tu memoria funciona con menos ruido. Tu comprensión se vuelve más profunda. Y lo más importante, tu resistencia mental aumenta porque no estás luchando contra un monstruo, sino avanzando con pequeñas victorias que se acumulan. Estudiar deja de ser un combate y se transforma en una serie de microobjetivos alcanzables. Un buen modo de aplicar este principio es preguntarte siempre, ¿cuál es la versión más pequeña posible de esta tarea? Si tu objetivo es estudiar un capítulo, quizás la unidad mínima sea una sección. Si es una sección, quizás sea un párrafo. Si es un párrafo, quizás sea una frase clave. Este tipo de fragmentación no solo es una técnica de productividad, es una forma de proteger tu energía mental.
Cada microtarea es tan sencilla que no despierta resistencia. Y cada vez que la completas, tu cerebro recibe una señal clara de avance. Ese avance, aunque sea pequeño, activa sistemas de recompensa que te mantienen motivado. También es útil estructurar tus fragmentos de manera que formen una secuencia lógica. No tiene que ser perfecta, solo tiene que existir. Porque la mente funciona mejor cuando sabe qué viene después. La incertidumbre consume más energía que el trabajo mismo. Pero cuando tienes delineado un camino, por ejemplo, hoy estudio 3 párrafos, mañana repaso y hago un resumen, tu cerebro se relaja y se enfoca. Le estás quitando la carga cognitiva de decidir constantemente qué hacer. Decidir cansa más que estudiar, aunque no lo parezca. Por eso, planificar la fragmentación de antemano libera un volumen enorme de energía mental. Otro beneficio de dividir tareas está en la percepción del tiempo. Cuando estudias sin fragmentar, el tiempo se siente largo, pesado y desgastante. Pero cuando avanzas en segmentos pequeños, tu mente se enfoca en la tarea inmediata y el tiempo fluye mejor. En psicología, esto se relaciona con estar en estado de flujo, un momento en el que tu atención está tan bien dirigida que pierdes la sensación de esfuerzo constante. Y ese estado aparece mucho más fácil cuando las tareas son relativamente pequeñas. Pero quizás lo más transformador es cómo este método reduce la ansiedad. La ansiedad aparece cuando percibimos que la demanda supera nuestros recursos. Una tarea enorme activa ese mecanismo de alarma. Pero una tarea pequeña no lo hace. Tu cerebro puede manejar perfectamente leer un párrafo, resolver un ejercicio o subrayar una idea. Así que cuando divides lo grande en pequeño, la ansiedad baja porque estás igualando la demanda con tus recursos reales del momento. Y cuando la ansiedad baja, la concentración sube. Aplicar este principio no es complicado. Puedes hacerlo con una lista visible, con notas adhesivas, con un cuaderno, con una aplicación o incluso mentalmente. Lo importante es que la fragmentación sea clara. Si al mirar tu plan de estudio te sigue pareciendo demasiado, necesitas dividir más. El punto exacto es aquel en el que sientes que la tarea es tan simple que casi no tiene sentido posponerla. Ese es el nivel ideal, el nivel en el que tu carga cognitiva está lo suficientemente baja como para permitirte avanzar sin lucha interna. Y a medida que avanzas, algo profundo empieza a suceder, recuperas la sensación de control. Ya no ves el estudio como una montaña imposible. Lo ves como un camino, y tú sabes exactamente qué paso toca ahora. Esa claridad crea una calma mental que te sostiene incluso en los días difíciles. Y cuando terminas el conjunto de fragmentos, te das cuenta de que, sin haberlo sentido como algo abrumador, completaste algo grande. Ese es el poder del principio de carga cognitiva. No hace que el trabajo desaparezca, hace que el trabajo se vuelva manejable. Y cuando algo es manejable, tu mente lo acepta, lo procesa y lo convierte en progreso real. Hay momentos en los que te sientas a estudiar, pero sientes que tu mente está dispersa, inquieta, girando en 1000 direcciones al mismo tiempo. Y no es porque no quieras concentrarte, sino porque tu cerebro necesita un punto fijo, algo que funcione como un ancla y le recuerde dónde debe enfocar su energía. Los seres humanos somos profundamente sensoriales. Nuestros sentidos son puertas que activan estados mentales específicos, y cuando utilizas uno de ellos como un anclaje constante, estás dándole a tu cerebro una señal clara: ahora es momento de entrar en modo estudio. Esa señal, repetida con el tiempo, se convierte en un interruptor automático que reduce la distracción y aumenta tu presencia mental. Piensa, por ejemplo, en cómo un aroma específico puede transportarte a un recuerdo, o una canción puede devolverte una emoción exacta del pasado. Esto sucede porque el cerebro asocia estímulos sensoriales con estados internos. Y puedes aprovechar este mecanismo de manera consciente. Cuando eliges un estímulo, un olor, un sonido, una textura, y lo utilizas exclusivamente durante tus sesiones de estudio, tu cerebro empieza a vincular ese estímulo con concentración, calma y enfoque profundo. El estímulo no es la concentración en sí, pero es la llave que abre la puerta. Este tipo de anclaje se vuelve especialmente poderoso cuando lo mantienes constante. Si eliges un aroma, por ejemplo, puede ser un aceite esencial, una vela o un ambientador suave. No importa cuál, siempre y cuando se repita. Al olerlo cada vez que estudias, tus circuitos neuronales empiezan a reconocer el patrón. Y lo que inicialmente es solo un olor,
con el tiempo se transforma en una señal automática que prepara al cerebro para trabajar. De repente, notas que al percibir ese aroma, tu mente deja de buscar distracciones y entra más fácilmente en una especie de zona mental de productividad. También puedes usar el sonido como anclaje sensorial. Puede ser una playlist concreta, una frecuencia binaural suave, ruido blanco o sonidos ambientales como lluvia o viento. Lo importante no es la música en sí, sino su repetición. Cuando tu sistema auditivo identifica ese patrón sonoro, ajusta tu atención para alinearse con el contexto que ya tiene aprendido. Y con el tiempo, basta con escuchar los primeros segundos para que parte de tu mente se coloque en estado de concentración casi automática. Hay quienes prefieren un anclaje táctil, un objeto que siempre tocan al estudiar. Puede ser un anillo, una pulsera, un tipo específico de ropa cómoda o incluso una textura particular en tu escritorio. Cada vez que lo sientes, estás enviando un mensaje directo al sistema somatosensorial, que a su vez influye en tu regulación emocional y en tu nivel de activación mental. Este tipo de anclaje funciona muy bien para personas que son inquietas o que tienden a moverse mucho mientras estudian, porque canaliza esa energía en una sensación constante que ayuda a estabilizar la mente. Lo importante es entender que el anclaje no es magia, es neuroasociación. Tu cerebro aprende por repetición, por patrones y por vínculos. Cuando asocias un estímulo sensorial con una experiencia emocional repetida, en este caso, el acto de estudiar, las conexiones neuronales se fortalecen. Y llega un punto en el que el estímulo se adelanta al comportamiento. Es decir, el anclaje no solo acompaña el estudio, sino que lo inicia. Te prepara. Reduce la resistencia. Hace que entrar en concentración sea más rápido y menos doloroso. Además, el anclaje sensorial también cumple otra función clave: regula tu nivel de activación. La concentración no aparece en estados de tensión, ansiedad o sobreexcitación. Y tampoco aparece cuando estás demasiado relajado o apático. Necesitas un punto medio, un nivel óptimo. Y un estímulo sensorial constante puede ayudarte a llegar a ese punto ideal. Por ejemplo, ciertos sonidos regulan la frecuencia de tus ondas cerebrales, ciertas texturas aumentan la sensación de seguridad corporal, ciertos aromas disminuyen el ruido mental y aumentan la claridad. A medida que lo usas, empiezas a notar patrones. Cada vez te cuesta menos entrar en materia, te distraes menos, y tu mente se fatiga más lentamente. No porque estudies menos, sino porque has reducido el esfuerzo que requiere concentrarte. La mayor parte del agotamiento no viene del estudio, sino del proceso mental previo en el que luchas contra tu propia dispersión. Pero si eliminas esa lucha, tu energía se dirige directamente hacia lo que importa. Con el tiempo, incluso los días difíciles se vuelven más manejables. Puede que no tengas la motivación, o que estés cansado, pero cuando activas tu anclaje, sientes como poco a poco tu cerebro empieza a alinearse. Ese estímulo sensorial se convierte en un aliado interno, en una especie de amigo silencioso que te guía hacia el estado mental adecuado. Y no necesitas usarlo para siempre. Llega un momento en el que tu cerebro integra el hábito tan profundamente que el estímulo se vuelve opcional. Pero mientras estás construyendo tu disciplina, es una herramienta poderosísima para enseñarle a tu mente a enfocarse cuando lo necesitas. Y lo más importante es que tú decides qué tipo de anclaje te conecta mejor. Lo sensorial no es accesorio, es una puerta directa al sistema nervioso. Usar un anclaje constante es enseñarle al cerebro a entrar en modo estudio con menos resistencia, más fluidez y una claridad que, cuando la experimentas, nunca quieres perder. Muchas veces, lo que más limita tu capacidad de estudiar no es el tiempo, la dificultad del material ni las distracciones externas. Lo que realmente te frena es la narrativa que tienes en tu mente. Esas voces internas que te dicen no puedo, esto es muy difícil o no sirvo para esto actúan como frenos invisibles que condicionan tu comportamiento antes de que siquiera empieces. Lo curioso es que tu cerebro no distingue entre la realidad y lo que le cuentas de la realidad. Si constantemente repites historias de incapacidad, falta de disciplina o miedo al fracaso, tu mente organiza tu energía para confirmar esas historias. Pero si aprendes a cambiar la narrativa y a convertirte en un observador curioso de tus propios procesos, puedes transformar radicalmente tu relación con el estudio y con cualquier desafío mental. Reprogramar tu narrativa interna no significa ignorar tus emociones ni forzarte a sentir algo que no sientes. Significa adoptar un enfoque de experimentador, observar sin juzgar, cuestionar tus pensamientos y probar nuevas formas de contarte la historia. Por ejemplo,
En lugar de decir siempre me distraigo, nunca voy a poder concentrarme, podrías reformularlo como estoy experimentando con formas de mantener mi atención y descubrir qué funciona mejor para mí. Este pequeño cambio de lenguaje tiene un impacto enorme en la química de tu cerebro, porque deja de activar circuitos de estrés y defensa, y empieza a activar circuitos de curiosidad y aprendizaje. Y la curiosidad es un motor mucho más poderoso que la obligación. Una técnica útil es convertir cada sesión de estudio en un experimento personal. Pregúntate a ti mismo, hoy voy a probar si esta estrategia de concentración funciona para mí. Voy a observar qué me distrae, qué me mantiene enfocado y cómo respondo. Cuando cambias la perspectiva de evaluación a experimentación, eliminas la presión de tener que ser perfecto y abres la puerta al aprendizaje activo. Tu mente se relaja, se compromete y se vuelve más receptiva. La ansiedad desaparece porque la historia ahora es estoy probando, no estoy fallando. Cada intento, incluso si no funciona, se convierte en información valiosa y en un paso hacia mejorar tus hábitos de estudio. Además, este enfoque cambia la forma en que percibes tus errores. En lugar de ser pruebas de incapacidad, se convierten en datos sobre cómo funciona tu cerebro, sobre cómo responde tu atención y sobre qué ajustes necesitas hacer. Cada distracción, cada pausa involuntaria o cada momento de procrastinación deja de ser un juicio negativo y se transforma en una señal que te permite aprender y adaptarte. Esta reestructuración de la narrativa interna genera lo que los psicólogos llaman mentalidad de crecimiento, donde el esfuerzo, la experimentación y la adaptabilidad son el centro de tu identidad, y no la perfección o la comparación con los demás. La narrativa interna también regula la motivación y la energía que pones en cada sesión. Cuando te dices que no eres bueno para esto, tu cerebro libera señales de estrés que reducen la capacidad de atención y la memoria. Pero cuando adoptas un enfoque de experimentador, tu cerebro activa sistemas de recompensa y exploración. Cada pequeño descubrimiento o mejora libera dopamina, refuerza tu identidad como aprendiz y convierte la experiencia de estudiar en algo que tu mente busca y disfruta. Es como cambiar de un modo de supervivencia a un modo de juego, de una obligación pesada a una aventura de descubrimiento personal. Otro aspecto poderoso de esta técnica es la autoobservación consciente. Mientras estudias, toma nota mental de los patrones de pensamiento que surgen. ¿Te dices esto es aburrido? No puedo concentrarme. Observa esos pensamientos, reconócelos, y luego reformúlalos como hipótesis que puedes probar. ¿Qué pasaría si cambio la técnica, si estudio en bloques más cortos, si cambio el entorno? Este tipo de experimentación activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro que regula la atención y la toma de decisiones, aumentando tu capacidad de mantenerte enfocado y de aprender de manera más eficiente. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, sino de tratarlos como señales, como información que puedes usar para mejorar tu proceso. Con la práctica constante, esta reprogramación de la narrativa interna empieza a cambiar tu identidad. Empiezas a verte como alguien que aprende activamente, que experimenta y que mejora con cada intento, en lugar de alguien que lucha contra sus limitaciones. Y esa identidad no depende de motivación externa ni de fuerza de voluntad, se sostiene por coherencia interna. Cada sesión de estudio se convierte en una oportunidad para reforzar tu rol como aprendiz, y tu cerebro comienza a asociar el estudio con curiosidad, logro y dominio personal, en lugar de estrés y obligación. Finalmente, lo más valioso de adoptar esta perspectiva es que te devuelve el control sobre tu mente. Ya no eres víctima de tus pensamientos automáticos. Eres un observador activo, un experimentador que puede elegir cómo interpretar sus experiencias, cómo reaccionar a los desafíos y cómo dirigir su energía. Y cuando adoptas esta narrativa, estudiar deja de ser una carga. Se convierte en un laboratorio personal, en un espacio donde cada sesión te acerca a la mejor versión de ti mismo, y donde cada descubrimiento, por pequeño que sea, alimenta tu confianza y tu capacidad de aprender. Muchas personas estudian como si fuera una obligación externa, una lista de tareas, un requisito, algo que deben cumplir para evitar consecuencias. Y es precisamente esa perspectiva la que genera resistencia, aburrimiento y procrastinación. Tu cerebro no responde bien a lo que percibe como imposición externa. Pero cuando transformas el estudio en parte de tu identidad, ocurre algo completamente distinto. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Esa diferencia es profunda, cambia cómo percibes el esfuerzo, cómo distribuyes tu atención y cómo te motivas incluso cuando la motivación parece ausente. Para lograrlo,
Primero debes entender que la identidad se construye a través de la repetición de acciones coherentes. No es suficiente decir soy alguien que estudia, necesitas demostrarlo a ti mismo, sesión tras sesión. Cada vez que tomas tus apuntes, resuelves ejercicios o profundizas en un tema, estás enviando un mensaje a tu cerebro: esto es parte de mí. Con el tiempo, tu mente empieza a integrar esa identidad de manera automática. Lo que antes era esfuerzo consciente ahora se convierte en un patrón natural de comportamiento, un hábito que no requiere negociación interna ni fuerza de voluntad constante. Este cambio de perspectiva tiene efectos poderosos sobre la motivación. Cuando estudias porque es parte de quien eres, tu cerebro ya no espera una recompensa externa inmediata. No necesita un aplauso, una calificación perfecta o una aprobación para sentirse bien. La recompensa surge de la coherencia, de alinear tus acciones con tu identidad. Y esa recompensa interna es mucho más fuerte y duradera que cualquier estímulo externo. Con cada sesión, refuerzas la narrativa interna de que eres alguien capaz, disciplinado y comprometido, y esa narrativa se convierte en la fuerza que sostiene tu hábito. Una técnica práctica para transformar tu identidad es vincular acciones específicas a declaraciones de quién eres. Por ejemplo, al abrir tu cuaderno puedes decir mentalmente: soy alguien que aprende todos los días, o al organizar tu espacio de estudio, soy una persona disciplinada y enfocada. No se trata de repetir frases vacías, se trata de conectar la acción con tu sentido de ti mismo. Cada vez que lo haces, fortaleces conexiones neuronales que consolidan tu identidad de aprendiz, y estas conexiones influyen directamente en tu motivación y en tu resistencia frente a la distracción. Además, construir la identidad de estudiante tiene un efecto acumulativo en la autoestima y la autoconfianza. Cada sesión de estudio exitosa no es solo un logro temporal, sino una evidencia de que estás actuando de acuerdo con la persona que quieres ser. Con el tiempo, esta coherencia refuerza tu percepción de competencia y capacidad, y la próxima vez que te enfrentes a una tarea difícil, tu mente automáticamente responde: esto es lo que hago, esto es lo que soy. La identidad funciona como un piloto automático que dirige tu comportamiento incluso cuando tu estado emocional fluctúa. Otro aspecto importante es cómo esta identidad redefine la relación con los obstáculos. Cuando ves el estudio como una tarea, los errores, la frustración y la dificultad se perciben como fracasos personales. Pero cuando lo ves como parte de tu identidad, los errores se convierten en datos, en oportunidades de aprendizaje y en retroalimentación para mejorar. Tu cerebro deja de luchar contra sí mismo y empieza a adaptarse, explorando estrategias, ajustando hábitos y optimizando tu rendimiento. La identidad crea un marco interno de resiliencia que transforma la dificultad en crecimiento. Construir esta identidad también influye en la manera en que organizas tu tiempo y priorizas actividades. Si estudiar es parte de quien eres, no se queda en la categoría de pendientes que puedes posponer. Se convierte en una necesidad interna, algo que integras en tu día con naturalidad. Y esa internalización reduce drásticamente la procrastinación, porque ahora tu comportamiento está alineado con tu autopercepción. Ya no dependes de motivación externa o de presión externa, actúas en coherencia con tu propia identidad. Es importante destacar que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, que se construye con consistencia y repetición. Cada sesión, cada ejercicio, cada hábito que refuerza tu identidad de aprendiz es un ladrillo más en la estructura de tu personalidad disciplinada. Y cuanto más sólida es esa estructura, menos vulnerable eres a los días difíciles, al cansancio o a la falta de ganas. La identidad se convierte en tu ancla interna, la que guía tus decisiones y tu comportamiento incluso cuando las circunstancias externas no lo hacen. Finalmente, al convertir el estudio en una identidad, descubres algo más profundo. Tu relación con el aprendizaje deja de ser reactiva y se vuelve proactiva. Ya no estudias para evitar consecuencias ni para cumplir expectativas. Estudias porque es parte de quien eres y porque esa identidad te permite crecer, mejorar y acercarte a la versión de ti mismo que deseas ser. Y esa transformación interna no solo mejora tu rendimiento académico, mejora tu autoconfianza, tu resiliencia y tu capacidad de manejar cualquier desafío mental o emocional que enfrentes en el futuro. Uno de los errores más comunes al estudiar es tener objetivos vagos o demasiado generales. Frases como quiero aprender matemáticas o quiero entender historia suenan bien en teoría, pero para el cerebro son abstractas y confusas. Tu mente no sabe por dónde empezar, cómo medir el progreso ni cuándo puede sentirse satisfecha. Cuando los objetivos no son claros,
El resultado suele ser frustración, procrastinación y sensación de estancamiento. La ley de la claridad nos enseña que el cerebro necesita metas precisas, definidas y alcanzables, para poder movilizar recursos, generar motivación y mantener la atención de manera sostenida. Mientras más concreto es tu objetivo, más fácil es que tu mente se comprometa con él. La claridad convierte lo intangible en acción concreta. Por ejemplo, en lugar de decir quiero estudiar biología, un objetivo claro sería: voy a resumir la sección sobre mitosis en una página y dibujar el esquema correspondiente en 30 minutos. Ese objetivo le dice a tu cerebro exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo medir si lo lograste. No deja espacio para la duda ni la procrastinación. La mente humana responde a señales claras. Necesita saber cuándo empieza, qué pasos seguir y cuándo termina. La ambigüedad, por el contrario, activa circuitos de ansiedad y genera resistencia automática. Cuando estableces objetivos claros, también estás activando el sistema de recompensa de tu cerebro de manera mucho más eficiente. Cada vez que completas un objetivo concreto, aunque sea pequeño, tu mente libera dopamina. Esa liberación es como un pequeño refuerzo interno que te impulsa a continuar y a mantener la consistencia. Por eso es tan importante desglosar metas grandes en objetivos más pequeños, precisos y alcanzables. Cada micrometa alcanzada no solo acerca al objetivo final, sino que refuerza tu identidad como persona disciplinada y enfocada. La claridad convierte el progreso en algo visible y tangible, y eso es esencial para mantener la motivación en el largo plazo. Un aspecto clave de la ley de la claridad es la definición del resultado esperado. No basta con saber qué estudiar, debes saber cómo reconocer que lo has logrado. Por ejemplo, leer un capítulo es diferente de resumir 5 conceptos clave del capítulo en mis propias palabras. La segunda versión proporciona un estándar que tu cerebro puede evaluar y entender. Esta evaluación inmediata genera retroalimentación instantánea, que es fundamental para el aprendizaje y para mantener la motivación. Tu mente necesita esa retroalimentación para ajustar el esfuerzo, reforzar hábitos y consolidar la memoria. La claridad también ayuda a manejar la carga cognitiva. Cuando los objetivos son vagos, tu mente intenta procesar demasiada información a la vez, tratando de decidir qué hacer primero y cómo abordarlo. Eso genera saturación y aumenta la probabilidad de procrastinar. Pero cuando defines objetivos claros y específicos, reduces la incertidumbre y delimitas el campo de acción. Tu cerebro sabe exactamente qué recursos necesita movilizar y cómo distribuir su atención, lo que facilita la concentración profunda y mejora la retención de información. Además, la claridad crea un efecto psicológico poderoso: sensación de control. Cuando sabes exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo medir el progreso, tu cerebro se siente seguro y capaz. La percepción de control reduce la ansiedad, fortalece la autoconfianza y facilita que te enfrentes a desafíos que antes te parecían abrumadores. Por el contrario, la vaguedad genera dudas internas, pensamientos negativos y la sensación de que estudiar es un esfuerzo constante sin resultados visibles. Cuanto más claro es tu objetivo, más fluida se vuelve la experiencia de aprendizaje. Para aplicar esta ley de manera práctica, es útil utilizar un sistema de escritura o registro visual. Anotar los objetivos específicos de cada sesión, con tiempos y criterios de logro, ayuda a fijarlos en tu mente y a mantener la disciplina. Por ejemplo, puedes escribir: de 4 a 4:30 voy a explicar en voz alta 3 conceptos clave del tema de física y realizar 2 ejercicios relacionados. Al ser concreto, delimitas tanto el tiempo como el esfuerzo requerido, y tu cerebro percibe que el objetivo es alcanzable. La combinación de claridad, delimitación temporal y criterios de éxito transforma el estudio en un proceso controlado, medible y gratificante. Finalmente, cuando adoptas esta perspectiva, empiezas a notar un cambio profundo en tu relación con el estudio. Ya no es un territorio indefinido que debes recorrer sin mapa, se convierte en una serie de pasos claros, alcanzables y significativos. Tu mente sabe exactamente qué hacer y recibe la recompensa inmediata por cada pequeño logro. La claridad no solo aumenta la eficiencia del aprendizaje, sino que convierte cada sesión en una experiencia positiva y motivadora, donde el cerebro participa activamente y se siente estimulado. Y cuando eso ocurre, estudiar deja de ser una tarea aburrida y se convierte en una actividad alineada con tu identidad, tu capacidad de enfoque y tu sentido de progreso personal. Muchas veces creemos que estudiar es simplemente sentarse con un libro o con apuntes abiertos, pero la realidad es que nuestro mayor enemigo no siempre está fuera, sino dentro de nuestra propia mente.
El ruido mental, esa mezcla de pensamientos dispersos, preocupaciones, recuerdos pendientes y distracciones internas, puede sabotear cualquier intento de concentración incluso antes de que la primera página sea leída. Y lo curioso es que el cerebro no distingue entre distracciones externas e internas, ambas consumen recursos cognitivos y disminuyen la capacidad de atención. Por eso, aprender a reducir ese ruido interno es tan importante como apagar notificaciones o cerrar redes sociales. Es una estrategia que permite que tu mente se enfoque en lo que realmente importa y que el estudio deje de sentirse pesado o ineficiente. El primer paso consiste en reconocer que el ruido mental no es una debilidad, sino un fenómeno natural. Tu cerebro está constantemente procesando información, anticipando problemas, recordando tareas pendientes y evaluando riesgos. Todo esto está diseñado para mantenerte alerta y seguro, pero cuando necesitas concentrarte, se convierte en un obstáculo. La clave está en crear un espacio mental limpio, donde puedas asignar tu atención exclusivamente a la tarea que has elegido, sin interrupciones internas ni externas. Este método de reducción no significa eliminar todos los pensamientos, sino organizarlos, priorizarlos y reducir el desorden que interfiere con la concentración. Una técnica poderosa es externalizar los pensamientos pendientes. Antes de comenzar a estudiar, dedica unos minutos a escribir todo lo que tengas en la cabeza, tareas, preocupaciones, ideas o incluso recordatorios. Este simple acto le indica a tu cerebro que esos asuntos no se perderán, que están registrados y que no necesita mantenerlos activos mientras estudias. La mente, al percibir que la información importante está segura, libera recursos cognitivos que se pueden redirigir hacia el aprendizaje. Es como despejar la mesa de trabajo antes de empezar a escribir. No puedes concentrarte en un proyecto si el espacio está lleno de cosas que no pertenecen a él. Otra estrategia consiste en dividir el tiempo en bloques de atención. Estudios de neurociencia muestran que la atención sostenida de forma intensa tiene un límite natural, generalmente entre 25 y 50 minutos. Cuando intentas concentrarte más allá de ese punto sin descansos, el cerebro se sobrecarga y el ruido interno aumenta. Aplicando intervalos estructurados, con pausas breves y controladas, reduces la fatiga mental y permites que tu mente procese la información de manera más eficiente. Durante esos bloques, cualquier pensamiento externo que surja se reconoce, se anota si es necesario, y luego se vuelve a centrar la atención en la tarea específica. Este método crea un equilibrio entre concentración y descanso que mantiene la mente limpia y alerta. El entorno físico también juega un papel crucial en la reducción del ruido mental. Cada estímulo visual, auditivo o táctil compite por la atención de tu cerebro. Por eso, limpiar el espacio, organizar los materiales y minimizar estímulos innecesarios es más que una cuestión estética, es una necesidad neuropsicológica. Estudios muestran que un ambiente ordenado y predecible disminuye la activación de circuitos cerebrales relacionados con la distracción y aumenta la eficiencia cognitiva. Al mismo tiempo, puedes usar elementos que faciliten la concentración, como música instrumental suave o sonidos ambientales controlados, que funcionan como un filtro que estabiliza la mente y reduce la dispersión interna. Además, aprender a etiquetar y observar los pensamientos sin reaccionar emocionalmente es fundamental. Muchas veces el ruido mental se intensifica porque nos enganchamos en juicios, ansiedad o frustración frente a los pensamientos intrusivos. Practicar una postura de observador, identificar el pensamiento y dejarlo pasar sin engancharse, permite que el cerebro se enfoque en lo relevante. Técnicas como la respiración consciente o pequeños ejercicios de mindfulness pueden potenciar este efecto, entrenando la mente para retornar al foco sin desgaste emocional. Con el tiempo, esta habilidad reduce significativamente la sensación de saturación mental, incluso en entornos con distracciones externas. Un componente adicional de este método es la consistencia. La reducción del ruido mental no ocurre de forma instantánea ni mágica. Requiere práctica diaria, pequeñas rutinas que enseñen al cerebro a diferenciar entre lo relevante y lo irrelevante. Por ejemplo, siempre preparar el espacio, anotar pendientes, establecer bloques de atención y practicar observación consciente crea un patrón de trabajo que tu mente aprende a reconocer. Este patrón funciona como un atajo cognitivo. Cada vez que lo sigues, tu cerebro sabe que es momento de concentrarse y que el ruido puede minimizarse. Con la repetición, estudiar deja de ser una lucha constante contra distracciones internas y se convierte en un flujo natural de atención y aprendizaje. Finalmente, cuando aplicas estas estrategias de manera consistente,
no solo reduces la fatiga mental y aumentas la productividad, sino que también transformas la experiencia de estudiar. El cerebro aprende a responder a señales de enfoque, a priorizar información relevante y a mantenerse activo sin estrés ni saturación. Lo que antes parecía una tarea abrumadora se convierte en un proceso organizado, controlable y satisfactorio. Y lo más importante es que, al eliminar el ruido mental, descubres que la concentración no es un esfuerzo agotador, sino una habilidad que puedes entrenar y perfeccionar, convirtiendo cada sesión de estudio en un espacio de claridad, eficacia y crecimiento real. El cerebro humano no funciona solo bajo la presión de obligaciones externas, también responde con gran fuerza a la anticipación de recompensas. Esa sensación de esperar algo placentero activa sistemas neurológicos que liberan dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. Curiosamente, la dopamina no se dispara solo al recibir la recompensa, sino incluso al anticiparla. Esto significa que podemos utilizar la expectativa de un resultado positivo como una palanca para motivar el aprendizaje. Si aprendes a crear esa sensación de anticipación placentera antes y durante tus sesiones de estudio, tu mente se vuelve mucho más receptiva, activa y enfocada, y el acto de aprender deja de sentirse como un esfuerzo impuesto. El primer paso consiste en vincular el estudio con un resultado atractivo que tenga significado personal. No se trata de recompensas superficiales como un dulce o un descanso breve, aunque estos pueden ayudar, sino de construir una imagen mental de lo que obtendrás al aprender. Por ejemplo, visualizar cómo dominar un tema te dará seguridad en un examen, te permitirá explicar conceptos con claridad o incluso te acercará a tus metas profesionales. Esta visualización activa anticipación placentera porque tu cerebro empieza a proyectarse hacia un estado futuro positivo, y esa proyección genera energía interna que impulsa tu atención y tu persistencia. Además, este principio se potencia cuando fragmentas el aprendizaje en hitos específicos. Cada pequeño logro se convierte en un punto de anticipación. Si sabes que al final de este bloque de estudio tendrás un avance tangible, tu mente lo percibe como una recompensa próxima. Esto funciona porque el sistema dopaminérgico responde mejor a logros inmediatos y previsibles que a metas lejanas y abstractas. Por eso, planificar el estudio con microobjetivos claros no solo organiza tu tiempo, sino que también crea un efecto motivador constante. Cada paso completado se convierte en un detonante de satisfacción anticipada, que alimenta tu energía mental y refuerza tu hábito de aprendizaje. Otra manera de activar este principio es a través de la curiosidad. La mente humana busca constantemente información nueva y significativa. Cuando anticipas la resolución de un enigma, el descubrimiento de un concepto desconocido o la comprensión de un tema complejo, tu cerebro activa los circuitos de recompensa como si estuviera recibiendo un estímulo placentero. Por eso es tan útil plantear preguntas antes de estudiar un capítulo o un tema. ¿Qué aprenderé hoy que me sorprenderá? ¿O qué concepto cambiará mi forma de ver esto? Esa pequeña chispa de curiosidad genera una expectativa positiva que aumenta la atención y la retención. También es importante reconocer la relación entre anticipación y emoción. Cuando asocias el estudio con emociones positivas, incluso de forma indirecta, tu cerebro se prepara para la experiencia de aprendizaje de manera más eficiente. Puedes, por ejemplo, imaginar la sensación de orgullo al completar un tema, el alivio de comprender algo que antes parecía difícil o la emoción de aplicar lo aprendido en la vida real. Al anticipar estas emociones, activas redes neuronales que facilitan la concentración, mejoran la memoria y reducen la resistencia interna. La mente empieza a trabajar contigo en lugar de contra ti. Este principio funciona mejor cuando lo integras de manera sistemática. Antes de cada sesión, dedica unos segundos a visualizar qué obtendrás de ese tiempo de estudio y cómo te sentirás al lograrlo. No es un ejercicio de fantasía, es una estrategia basada en neurociencia que prepara a tu cerebro para absorber información de manera más eficiente. Al combinar esta anticipación con objetivos claros y fragmentados, creas un ciclo virtuoso. Cada micrologro activa dopamina, cada visualización refuerza la motivación y cada sesión exitosa fortalece tu identidad como aprendiz. Es un círculo de progreso que mantiene tu mente energizada y comprometida. Incluso los días en que la motivación escasea, la anticipación placentera puede hacer la diferencia. Cuando visualizas la recompensa futura o sientes curiosidad por el descubrimiento, estás generando una fuerza interna que supera la falta de ánimo. Tu cerebro interpreta esa expectativa como un estímulo real, activando atención y enfoque antes incluso de empezar a trabajar. Y a medida que lo practicas con constancia, tu mente aprende a generar esa energía por sí misma, de manera automática,
convirtiendo cada sesión de estudio en una experiencia gratificante y estimulante. Finalmente, aplicar este principio transforma tu relación con el aprendizaje. Ya no estudias solo por obligación, presión externa o miedo al fracaso. Estudias porque tu cerebro ha aprendido a anticipar placer, progreso y dominio personal. Esa anticipación no solo aumenta tu capacidad de concentración y retención, sino que también convierte el estudio en una experiencia que tu mente busca y disfruta. Con el tiempo, la anticipación placentera se convierte en un motor interno que mantiene la disciplina, reduce la resistencia y hace que aprender deje de ser un esfuerzo y se transforme en un acto naturalmente motivador, gratificante y satisfactorio. El entorno en el que estudias tiene un impacto mucho más profundo en tu rendimiento del que probablemente imaginas. Cada objeto, cada estímulo visual, cada sonido o disposición de tu espacio físico envía señales a tu cerebro sobre qué tipo de comportamiento es apropiado en ese momento. Si tu mesa está desordenada, tu habitación llena de distracciones o tu computadora con aplicaciones abiertas que no están relacionadas con el estudio, tu mente interpreta que no es momento de concentrarse y de manera automática, activa patrones de distracción. Pero si aprendes a diseñar un entorno que envíe señales claras de enfoque y aprendizaje, puedes transformar la disciplina en un comportamiento casi automático, sin depender de fuerza de voluntad constante. El primer principio para crear este tipo de entorno es la asociación. Tu cerebro aprende por repetición y contexto. Cuando siempre estudias en un mismo lugar, con los mismos elementos presentes, tu mente empieza a asociar ese espacio con concentración y estudio. Con el tiempo, simplemente sentarte en ese lugar activa de manera automática los circuitos de atención y motivación. Es como un interruptor que prepara tu mente para trabajar. Cuanto más consistente seas en mantener estas señales ambientales, más fácil será que estudiar se convierta en una respuesta automática, incluso en días en los que la motivación escasea. Otro aspecto clave es la eliminación de estímulos irrelevantes. Cada objeto o sonido que no está relacionado con tu tarea de estudio compite por la atención de tu cerebro. Aunque creas que puedes ignorarlos, el simple hecho de percibirlos consume recursos cognitivos. Por eso, limpiar tu espacio, organizar tus materiales y reducir elementos distractores es fundamental. Esto no solo mejora tu concentración, sino que también envía un mensaje claro a tu mente: este espacio es solo para aprender. Cada vez que tu cerebro percibe un entorno limpio y estructurado, aumenta la probabilidad de que actives conductas de estudio sin que tengas que recordártelo constantemente. La luz y la temperatura también juegan un papel importante. La exposición a luz natural o a iluminación blanca brillante puede aumentar la alerta y reducir la somnolencia, mientras que un espacio demasiado cálido o con poca luz puede inducir relajación excesiva y distracción. Ajustar estos elementos no es un lujo, es parte de diseñar un entorno que optimice tu comportamiento. Incluso pequeños cambios, como mantener tu escritorio libre de objetos innecesarios, tener un cuaderno y bolígrafos listos y organizar tus apuntes de manera visible, envían señales claras de que el espacio está preparado para el aprendizaje. También puedes incorporar elementos que actúen como recordatorios de tu objetivo. Por ejemplo, una pizarra con la lista de tareas del día, notas adhesivas con conceptos clave o un temporizador visible para tus bloques de estudio sirven como señales de que el momento requiere concentración. Estas pequeñas señales externas funcionan como refuerzos del comportamiento, recordando a tu cerebro cuál es la acción deseada. Cuanto más coherente sea la relación entre el entorno y la conducta, más automática se vuelve la respuesta, reduciendo la fricción interna para empezar a trabajar. El sonido es otro componente importante. Algunos estudios muestran que ciertos tipos de música instrumental o sonidos ambientales consistentes pueden ayudar a estabilizar la atención y bloquear distracciones externas. Sin embargo, lo más importante no es el sonido en sí, sino la consistencia. Si siempre escuchas el mismo tipo de música o sonido durante tus sesiones de estudio, tu cerebro aprende a asociar ese estímulo con concentración y enfoque. Al igual que con la ubicación física, este patrón repetido facilita que tu comportamiento se vuelva automático. Además, crear un entorno que dispare conductas de estudio automáticas no significa que debas hacerlo todo perfecto desde el primer día. Se trata de pequeños ajustes consistentes que, con el tiempo, construyen hábitos sólidos. Puedes empezar por elegir un lugar específico para estudiar, mantenerlo ordenado y añadir un par de señales de enfoque como una lámpara, un temporizador o notas visibles. Con cada sesión, tu cerebro refuerza la asociación entre el espacio y el comportamiento,
hasta que sentarte allí se convierte en un disparador automático de concentración. Otra ventaja de este enfoque es que reduce la dependencia de la motivación o de la fuerza de voluntad. La mayoría de las personas piensa que necesita ganas para estudiar, pero en realidad, la motivación es inconstante. Al estructurar un entorno que facilita el comportamiento deseado, minimizas la resistencia interna y haces que estudiar se convierta en la acción más natural ante los estímulos correctos. La disciplina deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una respuesta condicionada, algo que tu cerebro hace de manera casi automática. Con el tiempo, estos entornos crean lo que los psicólogos llaman gatillos ambientales, señales externas que activan hábitos sin que tengas que pensar demasiado. Simplemente al entrar en tu espacio de estudio, al ver tus materiales organizados, escuchar tu música específica o percibir las señales visuales que has establecido, tu mente entra en modo aprendizaje de manera automática. Este tipo de preparación mental y física es un catalizador poderoso para el éxito, porque permite que cada sesión de estudio sea más fluida, más eficiente y menos agotadora. El entorno deja de ser un contexto pasivo y se convierte en un aliado activo, impulsando tu conducta y reforzando la identidad de aprendiz que estás construyendo. Muchas veces, la parte más difícil de estudiar no es el contenido, ni la duración de la sesión, ni siquiera la complejidad del material. La verdadera barrera está en el primer minuto, en el instante inicial en que tu cerebro todavía no está dispuesto a activarse. Esa resistencia inicial no es pereza ni falta de disciplina, es un fenómeno neurológico conocido como inercia neuronal. Tu sistema nervioso, para conservar energía, tiende a mantener los estados actuales y evita cambios abruptos. Cuando intentas pasar de la relajación o la distracción a un estado de concentración profunda, tu mente encuentra resistencia. Pero existe una técnica extremadamente poderosa que puede ayudarte a superar este bloqueo, la estrategia del primer minuto. Se basa en reconocer que la acción inicial es la más difícil, y que una vez superada, tu cerebro se adapta rápidamente al nuevo estado y la productividad fluye con mayor facilidad. El principio central es simple: comprométete a estudiar solo un minuto. No importa cuánto material tengas por delante ni lo que tu mente te diga sobre la dificultad o la falta de ganas. Ese primer minuto es suficiente para activar los circuitos de atención y romper la inercia. Al reducir la barrera a algo tan pequeño, eliminas la carga emocional que normalmente asociamos con el estudio. La mente, al percibir que el esfuerzo es mínimo y manejable, no dispara las señales de estrés o procrastinación. Este pequeño acto inicial funciona como un detonante. Una vez que el cerebro se mueve, tiende a continuar. La acción inicial genera momentum, y es mucho más fácil mantener la concentración después del primer paso. Una de las claves de esta técnica es la simplicidad. No busques empezar con tareas complejas o largas. El objetivo es iniciar, no completar todo de inmediato. Por ejemplo, abrir tu cuaderno, leer la primera frase de un capítulo, escribir una idea o resolver un ejercicio simple son suficientes. En esos primeros 60 segundos, estás comunicándole a tu cerebro: estamos en modo estudio ahora. Esa señal activa regiones relacionadas con la atención, la memoria de trabajo y la motivación, preparando al sistema cognitivo para procesar información más compleja a continuación. Además, el primer minuto tiene un efecto psicológico profundo: combate la procrastinación crónica. Muchas veces, procrastinamos porque anticipamos el esfuerzo total o sentimos que el estudio es abrumador. Al dividirlo mentalmente y enfocarnos en un inicio tan breve, desactivamos la respuesta de miedo o resistencia que normalmente bloquea nuestra acción. Ese minuto inicial actúa como una prueba de realidad para la mente: puedo hacerlo, incluso si es solo por un minuto. Una vez que se supera ese umbral, la percepción del esfuerzo disminuye y se vuelve más fácil continuar, incluso durante periodos prolongados. Esta técnica también se potencia si se combina con un entorno que favorezca la concentración. Por ejemplo, sentarte en tu lugar de estudio habitual, tener el material listo y minimizar distracciones externas refuerza la señal de activación. Cada vez que aplicas la técnica del primer minuto en un contexto consistente, tu cerebro comienza a asociar el inicio de la acción con ese entorno y esas condiciones. Con el tiempo, esto genera un patrón automático: simplemente al sentarte y empezar, tu mente entra en estado de aprendizaje sin necesidad de motivación adicional. Otro elemento que fortalece la efectividad de esta estrategia es la visualización. Antes de comenzar, puedes dedicar unos segundos a imaginar cómo te sentirás al completar esa primera acción,
la satisfacción de romper la inercia, la claridad mental que llega después de unos minutos de concentración y el progreso que empezarás a generar. Esa pequeña anticipación placentera refuerza la dopamina, estimulando la motivación interna y haciendo que el cerebro responda con mayor entusiasmo al iniciar la actividad. Visualizar la acción y la recompensa asociada es una manera de preparar a tu mente para el éxito antes incluso de levantar el bolígrafo. Lo más importante es entender que el primer minuto es suficiente para encender el motor de tu mente. No necesitas esperar la motivación ni depender de la fuerza de voluntad para arrancar. Simplemente empieza. Una vez que el cerebro ha superado la inercia inicial, la atención y el esfuerzo se sostienen de manera más natural. Cada sesión de estudio comienza a fluir, y lo que antes parecía una montaña de esfuerzo se convierte en un proceso progresivo y manejable. La acción inicial rompe el ciclo de resistencia, y la consistencia en este hábito genera un efecto acumulativo. La disciplina se internaliza y estudiar se convierte en algo automático, casi como una rutina natural de tu identidad. Finalmente, al practicar esta técnica de manera regular, descubres un cambio profundo en tu relación con el estudio. La procrastinación pierde poder sobre ti, la concentración se activa de manera más rápida y tu cerebro aprende a asociar la acción inmediata con progreso y recompensa. Ese primer minuto deja de ser solo un acto simbólico, se convierte en la llave que abre la puerta a sesiones productivas, aprendizaje sostenido y un hábito de estudio sólido que tu mente busca y mantiene con menor esfuerzo. La técnica del primer minuto no solo vence la inercia neuronal, sino que transforma la forma en que tu cerebro responde al desafío del aprendizaje. Una de las barreras más silenciosas pero poderosas en el aprendizaje no es la dificultad del contenido ni la cantidad de información, sino nuestra propia tolerancia a la frustración. Cada vez que nos enfrentamos a un concepto complejo, un problema que no podemos resolver o un error repetido, nuestro cerebro reacciona liberando emociones de incomodidad, ansiedad o incluso rechazo. Esta reacción es natural. El sistema límbico interpreta la frustración como una amenaza y activa la necesidad de escapar del estímulo que causa malestar. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de incomodidad donde se encuentra el crecimiento cognitivo. Aprender a tolerar esa frustración de manera consciente y estratégica es lo que permite que los límites de nuestra mente se expandan. Este proceso es lo que podemos llamar cognitive stretching, entrenar el cerebro para manejar la tensión mental sin sucumbir a la evitación. El primer paso para desarrollar esta tolerancia es reconocer y aceptar la frustración como parte integral del aprendizaje. Cada error, cada dificultad y cada momento de desconcierto no son señales de incapacidad, sino indicadores de que estás trabajando justo en el límite de tu zona de confort cognitiva. El cerebro necesita desafíos para adaptarse y crecer, pero estos desafíos provocan tensión. Identificar esta sensación y etiquetarla conscientemente. Por ejemplo, diciendo mentalmente esto es frustrante, pero mi cerebro está aprendiendo, permite que la respuesta emocional se transforme en un catalizador de esfuerzo, en lugar de un freno automático. La clave está en cambiar la percepción de la frustración, de amenaza a oportunidad. Otra estrategia poderosa consiste en fragmentar los desafíos en pasos manejables. Cuando nos enfrentamos a un problema demasiado grande o complejo, la frustración aumenta porque el cerebro percibe que no hay control ni solución clara. Aplicando cognitive stretching, podemos dividir la tarea en microretos, cada uno con su propia meta alcanzable. Por ejemplo, si estás estudiando un tema complicado de física, en lugar de intentar resolver todo el capítulo de golpe, puedes enfocarte en comprender primero un concepto, luego otro, y finalmente integrar todo el conocimiento. Cada micrologro reduce la ansiedad y fortalece la tolerancia a la frustración, mientras tu mente se acostumbra gradualmente a manejar desafíos más grandes. El uso de técnicas de autorreflexión también potencia esta práctica. Después de enfrentarte a un desafío y superar la frustración inicial, tómate unos momentos para observar cómo reaccionaste, qué pensamientos surgieron y cómo los manejaste. Esta introspección permite que el cerebro aprenda patrones de resiliencia cognitiva, reforzando la idea de que la incomodidad no es peligrosa, sino manejable. Con el tiempo, cada sesión de estudio que incluye momentos de frustración controlada se convierte en entrenamiento para la mente. Cada dificultad superada fortalece la capacidad de tolerancia, la paciencia y la flexibilidad mental. Un componente adicional de este enfoque es la regulación emocional consciente. La frustración intensa puede disparar reacciones impulsivas, como abandonar la tarea, buscar distracciones o autocriticarse. Aquí es donde interviene la práctica de técnicas simples de respiración, pausas breves o autodiálogo positivo.
Respirar de manera controlada durante un momento de tensión cognitiva envía señales al cerebro de que no hay peligro real, reduciendo la activación del sistema límbico y permitiendo que la corteza prefrontal retome el control. Esta regulación emocional facilita la continuidad del esfuerzo y convierte la frustración en un estímulo manejable, en lugar de un obstáculo insuperable. También es útil integrar la anticipación de la frustración dentro de tu planificación de estudio. Saber que ciertos temas o problemas probablemente generarán incomodidad prepara al cerebro para enfrentarlos con mayor resiliencia. Puedes incluso establecer un ritual mental previo. Voy a trabajar en esta parte complicada durante 10 minutos y observar cómo me siento sin reaccionar de manera impulsiva. Al practicar repetidamente, tu mente aprende a no temer la frustración, sino a reconocerla como parte del proceso natural de aprendizaje. Cada sesión se convierte en un gimnasio mental donde los músculos de la paciencia, la resistencia y la adaptación se fortalecen. Finalmente, entrenar la tolerancia a la frustración genera un cambio profundo en la relación con el estudio y el aprendizaje. Cuando aceptas la incomodidad como señal de crecimiento, dejas de buscar siempre caminos fáciles o inmediatos. Aprendes a persistir, a mantener la atención incluso cuando el contenido es desafiante, y a experimentar la satisfacción de superar obstáculos mentales. Esta práctica no solo mejora tu rendimiento académico, sino que también fortalece habilidades esenciales para la vida: resiliencia, autodisciplina y capacidad de enfrentar situaciones complejas sin rendirse. Cognitive